Cuando pensamos sobre el concepto de una familia, o en la realidad de una familia, encontramos que hay ambos belleza y también dificultades. Pienso, por ejemplo, en mi propia familia, cuando estaba creciendo, y creo que hubo mucha belleza en mi familia, muchos momentos muy bonitos, experimentar el ser amado, el tener compañía, también el tener diversión. Y también, pues, pienso en dificultades, ¿no? Conflictos dentro de mi familia, el ser herido, el herir a otros que quiero, el que haya tensiones, y no solo tensiones en el pasado, sino inclusive algunas que continúan, y también cruces que ya pasaron y cruces que algunas también todavía continúan en mi familia. Bueno, es lo mismo y fue lo mismo para la Sagrada Familia, para Jesús, para María y para José. A veces cuando pensamos en la Sagrada Familia o vemos un cuadro de la Sagrada Familia, se ve así como que todo está perfecto y no hubo ningún problema. Y hay algo de cierto en eso, puesto que María y Jesús, al ser personas que eran muy perfectas y que no pecaron, pues seguro se ahorraron muchos conflictos. Pero en la Sagrada Familia hubo gran belleza y también hubo grandes dificultades, grandes sufrimientos. Pienso, por ejemplo, que acabamos de celebrar Navidad, ¿verdad? Cuando iba José con María hacia Belén y ella embarazada, la dificultad de eso, la dificultad de ir por casa, ¿dónde voy a poner a María? Y que no le dieran posada en ningún lado y tener que tener allá a María en un establo, en un pesebre y que ahí diera luz. El estrés de eso, decir, yo quiero proveer para mi mujer, para mi hijo y no puedo y está difícil y qué vergüenza y cómo es que mi hijo está naciendo aquí en un pesebre. Y luego alegrías cuando llegaron a lo mejor los pastores y los reyes magos. Y luego un poquito de tiempo después dificultades. Cuando en un sueño José escucha que tienen que huir. Que Herodes está matando a niños. El estrés de decir, wow, tengo yo aquí a Jesús, al niño Dios, y a lo mejor lo van a matar, tengo que cuidarlo y tengo que irme a Egipto, emigrar a un lugar que no conozco, y el estrés y la dificultad de eso. Y luego a lo mejor otra vez de nuevo la alegría de regresar a Nazaret después de unos años. Luego a lo mejor la dificultad de cuando San José murió, la dificultad de la persecución de Jesús para María, etcétera, ¿no? La Sagrada Familia encontramos que había ambas alegrías, también dificultades como en todas nuestras familias. Y en medio de estas dificultades y bellezas que experimentamos en nuestra familia, Dios tiene un plan para la familia. Dios tiene un plan, una misión para la familia. ¿Y cuál es parte de esa misión y plan para la familia? Es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe. Si preguntamos cuál es el plan o la misión de una familia, es transmitir la fe. Es una de las misiones más importantes. Idealmente, uno debería conocer el amor de Dios a través de la familia de uno y conocer y saber cómo seguirlo. Esto es lo ideal. Se me hace interesante, leyendo este pasaje que escuchamos del Evangelio de San Lucas, cómo se escucha una y otra vez que José y María están queriendo ser fieles a la ley. Al principio dice que, transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley, para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas, una y otra vez, la ley. Más abajo, después de que están ahí con Simeón, dice, José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley. Y luego más al rato dice, y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Una y otra vez, como 5 veces en este pasaje pequeño, vemos que María y José están queriendo seguir la ley del Señor como familia. Y a lo mejor ellos pudieron haber tenido excusa, decir, no, ¿cómo? Nuestro hijo es Dios mismo. Nosotros no tenemos que ir a ofrecer sacrificio por él, lo tenemos aquí mismo, a Dios mismo. Pero no. Ellos sabían que parte de lo que es ser familia es intentar transmitir la fe, vivir la fe en familia.
Una imagen que se me viene a la mente es la imagen de un invernadero. ¿Qué es un invernadero? Recuerda, un invernadero es como esta casita, ¿no?, que se pone normalmente en un jardín o algo. ¿Para qué? Para cuidar a plantas, para que plantas puedan florecer, ¿no? El invernadero controla la temperatura, controla la humedad y hace que florezca dentro de este invernadero las plantitas. Ahora, si uno pone este invernadero, no garantiza que todas las plantitas van a sobrevivir, pero ayuda y protege y cultiva la vida de estas plantitas. Una estructura que cultiva esta vida. La familia es igual, la familia es como un invernadero, debe ser como un invernadero, pero para la fe es una estructura que debe fomentar una cultura, un lugar donde la fe se cultiva, donde crece. No garantiza que todas las plantitas, que todos los miembros de esa familia vayan a crecer en la fe, pero es una estructura que ayuda y apoya y hace que esto pues se transmita, ¿no? Y es una misión difícil. Es una misión difícil de la familia, esto de pasar la fe. Y es una misión que recae en toda la familia, especialmente una forma especial para los que son papás y mamás, pero cae para todos. Si usted es abuelita, también usted tiene responsabilidad. Usted es un primo, responsabilidad. Si usted es un hijo o una hija, usted también tiene responsabilidad de que se viva la fe en su familia. Si usted tiene 5 años, o 10 años, o 14 años, aunque sea joven, usted tiene un rol a jugar en su familia, de que se viva la fe en su familia. Yo me acuerdo, cuando tenía como unos 9 años, me encontré un librito de oraciones que ahí tenía en mi cuarto, y había una oración ahí que no sé por qué me llamó la atención, era la bendición antes de un viaje. No sé por qué me llamó la atención, y de forma semioficial me volví como el responsable de mi familia. Antes de salir en carretera, cuando íbamos a visitar a mis abuelitos a la Ciudad de México, de Monterrey, yo era el encargado, el que recordaba, hey, acuérdense la bendición del viaje, y yo la leía, ¿verdad? Y luego mis papás, pues ellos sugerían en los viajes rezar el rosario, pero cuando se les olvidaba a ellos, pues alguna de mis hermanas decía, oigan, papá, mamá, no hemos rezado el rosario, ¿lo vamos a rezar? Ellos también, mis hermanas también tenían ese rol de decir, aportamos. También es parte de nuestra responsabilidad ayudar a que se viva la fe, a construir este invernadero para que se cultive la fe en la familia. Cuando hablamos de esto, pues a lo mejor es bueno reflexionar. Yo, como miembro de una familia o como padre de familia, veo como la misión de mi familia, como parte de la misión más importante de mi familia, esta realidad, que la razón por la que existe la familia en gran parte es para transmitir la fe. Estoy consciente de esto y lo veo y lo intento vivir. Una de las tentaciones que creo que podemos caer, especialmente a lo mejor para aquellos que son padres de familia, es pensar que mi responsabilidad es venir a misa y traer a mis hijos a la educación religiosa para que reciban sus sacramentos. Ya cumplí. La realidad es que no. Hay más que hacer. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que se pueda aprender en un salón de clases. La fe no es algo que se pueda aprender en un salón de clases. La fe es algo que es vivo. No es como las matemáticas. Las matemáticas, usted como papá o mamá no tiene responsabilidad de enseñarle matemáticas a sus hijos. Eso en la escuela. Pero la fe es algo diferente. Porque la fe es algo que se vive. Es un estilo de vida. Es una relación con alguien. No es algo que se puede aprender en un salón de clases, es algo que se vive. Pienso, por ejemplo, en la realidad de un deporte, digamos el fútbol. Imagínese que usted dice, yo quiero que mi hijo o mi hija pues le guste el fútbol, yo quiero que aprenda el fútbol. Entonces, nace mi hijo o mi hija y al principio no le digo nada de fútbol, no le compro una pelota de fútbol, no le digo nada de fútbol, no vemos partido en la casa. Y ya cuando cumple 7 años, digo que ahora sí voy a meter a mi hijo unas clases de fútbol. Pero van a hacer clases en un salón, 1 hora por semana por 2 años, y nomás va a ir a un salón. Entonces va mi hijo al salón y en el salón ahí le explican de qué se trata el fútbol, hacen ahí dibujitos en el pizarrón y que la portería y que así, que los penales y que lo que es foul y así, le explican todo en el salón, pero nunca lo llevan afuera a jugar, a patear un balón. Usted nunca le regala una pelota a su hijo, nunca lo lleva al parque a jugar, nunca lo lleva a ver un juego, nunca ve juegos en la casa y le explica cómo los Rayados es el mejor equipo, ¿no? No les explica nada de eso. Pues ¿cómo va a aprender su hijo? En el salón no va a aprender nada, no le va a gustar el fútbol, ¿verdad? Porque se tiene que vivir.
En cambio, yo sé y lo veo en muchas familias que cuando se vive esto, yo sé de muchos jóvenes que jamás han ido a una clase en un salón de fútbol y sin embargo se saben todos los equipos, las estadísticas, quién ganó el campeonato el año pasado, el antepasado y el antepasado, y cuál es el probable que va a ganar este año, los nombres de los jugadores que se están cambiando de equipo, etc. Se lo sabe todo de memoria y jamás ha ido a una clase. ¿Cómo? Porque se transmitió, porque se vivió, porque se veían los partidos, porque se hablaba en la casa, porque se vivía. Y se pasó todo este conocimiento, toda esta cultura de fútbol, que es muy bonito y no tiene nada de malo. Pero mucho más importante, claro, la fe. Y así se pasa la fe, no en un salón, sino si se vive dentro del hogar. Nos damos cuenta como familia que esta es nuestra misión y lo vivimos. ¿Lo vivimos para que se pase la fe? ¿O es algo nada más de un salón de clase? Si queremos construir este invernadero de la familia para que se pase la fe, la primera cosa indispensable es pues vivir la fe, ¿no? Venir a la Santa Misa, a la confesión, que se haga oración en familia, tener tradiciones como poner nuestro pesebre en la casa, tener una imagen, nuestro altarcito, etcétera, nuestra corona de Adviento, demás, ¿no? Pero una cosa que les sugiero, o para que consideren como extra, o que piensen, reflexionen, es el tener conversaciones espirituales en su hogar. ¿Tengo yo conversaciones espirituales en mi hogar? Así como a lo mejor las tengo del fútbol o de lo que hice el fin de semana pasado. ¿Cómo se podrían hacer conversaciones espirituales en mi hogar? Bueno, a lo mejor cuando vaya a su casa después de la misa, en el carro, va manejando a su casa los 10 minutos que le toque llegar a su casa o más, puede decir, bueno, a ver, cada quien aquí en el carro, una cosa que les haya llamado la atención de la misa del día de hoy o de la homilía. Y ya, pues cada quien puede compartir. A lo mejor uno dice, no, pues yo la verdad me quedé dormido en la homilía. Ah, bueno, pues ya, está bien. Hay que ser honestos, la honestidad ante todo. Pero a lo mejor otro no, a lo mejor otro, yo sí estuve despierto. Y yo me acuerdo que el padre dijo esto del fútbol, muy bien, y ya, se puede platicar. Se empieza a tener una conversación. O si usted ve un video en YouTube, algo de la fe, puede hablarlo en su familia a la hora de la cena o decirlo a su esposa o a su esposa. Fíjate, vi esto, me llamó mucho la atención, aprendí algo nuevo. Se puede compartir. A veces cuando hablamos con nuestros hermanos o así, aunque estamos más grandes, ¿qué preguntamos? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo van las cosas en tu familia? ¿Y alguna vez preguntamos, oye, ¿cómo va tu vida espiritual? Digo, no para como hacer a la otra persona sentir mal, pero porque me importa esta persona que quiero, ¿puedo preguntar eso? ¿Cómo va tu vida espiritual? Y a lo mejor la otra persona dice, no, fíjate que no va muy bien. He dejado de ir a misa o me siento muy lejos de Dios. Y está bien, no se trata de inmediatamente uno empieza a regañar al otro, no, es platicar. Tengo conversaciones espirituales en mi casa. Que el día de hoy que celebramos a la Sagrada Familia, a Jesús, a José y a María, seamos inspirados y que ellos intercedan por nosotros para poder construir este invernadero de la fe en nuestras casas.